Damos gracias a Dios por la oración representativa de nuestra anciana Clara, que no ha tenido presentación porque lo hemos hecho un poquito así, pero damos gracias a Dios por ese momento. Y ahora vamos a leer todos juntos, vamos a comenzar la palabra leyendo Mateo capítulo 13, los versículos del 31 al 33. Realmente yo me hubiese quedado con el 33, pero he cogido los dos de antes para poder darle un pelín de contexto y de fuerza a la palabra. Mateo capítulo 13, versículos del 31 al 33. Vamos a leer todos juntos estos tres versículos. Dice: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de Dios es semejante a la levadura que tomó una mujer y escogió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Amén, ¿verdad? Dios le dijo a Moisés: di al pueblo, di al faraón, di a los ancianos, ¿verdad? Dios le dijo esto a Moisés. ¿Cuál fue la respuesta de Moisés? No sé si me van a escuchar, ¿verdad? No sé si yo seré capaz. No sé si yo voy a funcionar, si esto va a ser así, ¿verdad? Pero Dios tiene una voluntad perfecta, ¿verdad? Y no importa quién sea aquel que, digamos, que transmita su palabra, Dios la cumplirá, ¿verdad? No importa. Nosotros a veces podemos ver o tenemos que darnos cuenta de que nosotros no podemos por nosotros mismos, ¿verdad? Esa fue la conclusión rápida a la que llegó Moisés, ¿verdad? Yo no puedo por mí. Yo, y eso que él estuvo 40 años criado como prácticamente el heredero del faraón, ¿verdad? Él era una élite, él fue criado como una élite, totalmente. Pero aún así, él dijo: yo no puedo. Yo no puedo ir a decirles al faraón, a decirle al pueblo, a decirle a todos tu palabra. Satanás engaña al ser humano y le dice: tú puedes ser como Dios. Eso es lo que Satanás quiere decirnos a todos. Vosotros podéis ser vuestros propios dioses. Y esta frase se usa en ocasiones de forma literal. Tú eres tu propio Dios. Se usa, muchos corrientes de filosofía, de coaching, todo lo que quieras, ¿no? Se dice esto, ¿no? Es lo que Satanás os quiere decir. Incluso yo recuerdo, ¿no?, muchas películas, siempre, típicas películas de superhéroes, ¿verdad?, que se dice: mira en tu interior, tú puedes hacerlo todo. Es muy bonito, ¿verdad? Es muy bonito, pero es una mentira. Nosotros, al final, no podemos por nosotros mismos. Es el problema que nos encontramos en la Biblia desde el comienzo. Génesis 3, 6 y 11. El engaño de la serpiente, ¿no? El engaño de Satanás al ser humano diciendo: tú puedes ser como Dios. Pero eso no fue así, ¿verdad? Y a raíz de ese problema vemos Génesis 3 y Génesis 11, la época de los gigantes, como dice la palabra de Dios, con el término Nefilim, ¿verdad? Queriendo alcanzar a Dios, queriendo ser importantes, grandes nombres, que fueron la maldición del ser humano. ¿La respuesta cuál es? Hechos 13, 16 y 19. Leed estos capítulos y veréis la adivinación, la brujería, la idolatría que hay en el mundo. ¿Por qué? Todos queremos ser como Dios. ¿Qué es lo que dice Satanás? Haz esto y yo te voy a dar este poder. Yo te voy a dar fama, yo te voy a dar dinero. Pero la respuesta al final es: yo no puedo por mí mismo. Moisés, de alguna forma, era sincero.
Porque era realista. Yo no puedo hacerlo. Voy a ir y encima lo mismo me apresan, me matan, a saber, ¿verdad? Yo podemos entender, ¿no?, que era tartamudo, que era parco en palabras, tenía dificultades, y era verdad, él no podía. Pero hay algo que él olvidaba, y es que a través de Dios, él todo lo podía hacer. Esa conclusión es la que tenemos que tomar. Yo no puedo por mí mismo, por lo tanto, yo necesito a Dios. Por eso, Dios tiene que enviar a Cristo, de alguna forma, a sí mismo, ¿verdad? Se envía en forma de persona, ahí está el misterio de la Trinidad, tan fantástico y tan perfecto, pero tan desconocido para nuestro entendimiento, ¿verdad? Dios se tiene que enviar a sí mismo hacia nosotros porque nosotros no podemos, ¿verdad? Nosotros no podemos. Necesito a Dios, necesito el respaldo del trono celestial, ¿verdad? Necesito el poder del reino de los cielos que supera el tiempo y el espacio, ¿verdad? Que lo supera todo. Yo lo necesito. Necesito disfrutar de la autoridad y de la victoria que Dios me da y me promete, ¿verdad? Dios nos tiene que guiar, ¿verdad? Y Dios de esta forma también guió al pueblo de Israel. ¿Cuál fue el problema de Israel? No comprendió esto, ¿verdad? El pueblo de Israel no comprendió estas palabras. Cayeron en desastres, cayeron en colonizaciones, en esclavitud, en guerras, en muerte, en destrucción, porque no comprendieron que ellos necesitaban a Dios, ¿verdad? Cuando ellos caen en idolatría y empiezan a adorar otros ídolos, ¿por qué es? Porque no comprenden que lo único que necesitan es aferrarse al pacto que Dios les da. Por eso, como hemos visto esta mañana, Dios tiene que enviar a los remanentes para volver a poner el pacto de Dios delante del pueblo y rescatarlos del desastre. Decirles, vosotros no podéis, os habéis dado cuenta, ¿verdad?, porque estáis en desastres. Ahora, aferraros al pacto y obtendréis la respuesta. Es lo que ellos consiguieron, ¿verdad? Las iglesias del mundo están dentro del yo incorrecto en muchos casos. A veces, ¿verdad? Centradas en cosas que no son importantes, fijándose en lo material, en lo físico, en lo número, en lo económico, ¿verdad? En el legalismo, el misticismo, la religiosidad. Tenemos que centrarnos en lo que es más importante. Y a veces lo más importante es lo que no vemos, ¿verdad? Es como esa levadura. Porque todos hemos cocinado, ¿vale? Todos hemos cocinado de alguna forma u otra, o por lo menos hemos visto, ¿verdad?, cómo esa levadura trabaja en la masa, ¿verdad? ¿Qué tienes que hacer para que eso ocurra? Nada, ¿verdad? A veces cuando ves una receta y tienes que dejar la masa reposando durante un tiempo, vas a volver al rato, a la hora, a las 2 horas y dices, uy, ¿qué ha pasado aquí? La masa ha crecido, ¿verdad? Es eso, invisible, que mucha gente no ve, no percibe, no valora, pero que es lo que de verdad hace crecer, lo que de verdad tiene fuerza. La levadura es lo que podemos comprender como ese poder invisible del Evangelio. La sociedad no lo ve, la sociedad no lo valora, no parece que exista, pero es el poder que Dios tiene para poder bendecir a todo el mundo. ¿Qué es la levadura? Podemos preguntarnos también, ¿verdad? Es el movimiento de los remanentes. Hoy vamos a olvidarnos de remanentes en cuanto a la edad. Siempre lo solemos usar un poco así. Los remanentes son los jóvenes, ¿verdad? Todos somos los remanentes, porque todos somos los que hemos permanecido, los que permanecemos, permaneceremos y haremos que otros permanecen, ¿verdad? Todos somos remanentes, así que lo voy a repetir muchas veces la palabra remanente, pero es para todos. ¿Qué es la levadura? Es el movimiento de los remanentes. Es ese movimiento del 0,1% de la sociedad que comprende bien el Evangelio y cambia el mundo. Ese es el movimiento de los remanentes, oculto, invisible, que la gente no valora. Verá a nuestros jóvenes, nos verá a nosotros y dirá eso, gente que no sirve para nada. Una vez una persona no creyente dijo, el mensaje que tenéis
es muy poderoso, pero no os va a servir de nada, porque vosotros no tenéis ningún poder. Eso lo dijo una persona que tiene conexión con esta iglesia. ¿Tenéis poder en el mensaje? Dice, pero vosotros no tenéis nada. Más o menos dijo eso, ¿verdad? No lo ven. Tiene razón, nosotros no podemos. Lo hemos dicho al principio, yo no puedo. Pero la palabra de Dios nos dice que todo lo podemos, ¿verdad? Cristo nos fortalece. El punto número 1 es el comienzo invisible del movimiento de los remanentes. El comienzo invisible. ¿Cuál tiene que ser ese comienzo? Cristo. ¿Qué es lo que dice Juan 19:30? Lo hemos dicho muchas veces. Juan 19:30, ¿qué dice? Consumado es. ¿Verdad? Es decir, la obra de Cristo lo acaba todo. Todo lo acaba ahí. ¿Verdad? Todo se acaba ahí. Por tanto, ¿por qué me tengo que preocupar? ¿Por qué tengo que luchar? Si ya todo se ha acabado en la cruz. Si ya Cristo está en mi vida. Si tengo toda respuesta en mi vida. ¿Para qué tengo que seguir luchando y sufriendo en mi vida? O tienes que hacer esto, tienes que hacer tal, tienes que conseguir. Ya ahí se acaba todo. Este tiene que ser el comienzo del movimiento de los remanentes. Ya tienes a Cristo, lo tienes todo, no necesitas más. Todos tenemos que encontrar esta respuesta aquí. Todos tenemos que encontrar la respuesta de Cristo. ¿Dónde? En medio de los problemas. ¿Verdad? En medio de las circunstancias, en medio de la adversidad. Tengo que encontrar y disfrutar de Cristo en medio de las circunstancias que me van a exigir, ¿verdad? Tenemos que encontrar todas las respuestas a través de Cristo. Tengo que encontrar la fuerza a través de Cristo. Yo sé que hay gente que tiene muchas capacidades, ¿verdad? Pero a veces se acaban o necesitas algo, ¿verdad? Todo lo tenemos que encontrar en Cristo. Podemos talar un árbol, podemos coger un hacha y talar, pero nunca vamos a poder arrancar una raíz. No sé si alguna vez lo habéis intentado. Eso es lo más complicado. En casa íbamos a quitar un árbol en el patio y dije yo, cojo el hacha y lo quito, ¿verdad? No sé cuánto rato estuve con el hacha. Además la hacha no estaba muy afilada, pero a mí me dio igual. Lo disfruté. Me desfogué todo lo que pude y corté. El árbol lo destrocé, lo tiré. Hay pruebas de ello. Ahora sí, la raíz no la saqué. La raíz está ahí. Ahí está la raíz, porque yo no la puedo sacar, es imposible. Necesitas, bueno, ni te imaginas y aún así lo mismo ni podrías, ¿verdad? Podemos cortar un árbol, ¿verdad? Pero la raíz ahí sigue. Y me acuerdo que no hace mucho, un par de meses quizá, fuimos a una especie como de parque que tiene una zona conservada, como un pequeñito bosque muy bonito, y íbamos andando y en la ladera del camino había pues como a 1,5 metros, más o menos, árboles que no se habían cortado, se habían roto, se habían caído, ¿verdad? Y digo, pero la raíz ahí estaba, y el tocón estaba a 1,5 metros, y tú veías cómo estaba todo roto, no era un corte limpio, se ve que por el temporal, por la edad, por lo que fuese, ¿no? Se había caído. Y digo, ¿cómo es posible que un árbol tan grande, porque el diámetro era bastante grande, o sea, era un árbol bastante grande, ¿y cómo es posible que ese árbol se caiga y no arranque la raíz al volcarse? Es imposible. Antes se parte, un árbol así antes se parte que caerse la raíz, ¿verdad? Y ahí subimos a los niños y nos hicimos una foto. Digo, mira, los remanentes, porque esto es lo que cuando el árbol es cortado, cuando se rompe, cuando se destruye, ¿qué es lo que permanece? Eso es el remanente. Lo que nadie puede quitar, lo que no se puede arrancar, es lo que perdura, ¿verdad? Y nos asomamos en la parte que se había roto y había plantitas, había como pequeños tallos que estaban creciendo a raíz de ahí, ¿no? Digo, ¿ves? Esos son los renuevos de los remanentes, ¿no? Les dimos una pequeña clase a los niños. No puedes arrancar una raíz si la raíz está bien. No se puede.
Cuando la raíz está bien, crece el árbol. Pero ¿hacia dónde crece? Cuando veis al parque, ¿dónde están los árboles? Crecen hacia arriba. Una dirección recta, fuerte, ¿verdad? Y como ha dicho el anciano Bassi, ¿hacia dónde crece? Hacia la luz, ¿verdad? Si la raíz es fuerte, si el suelo está bien, si la raíz se nutre correctamente, el árbol va a crecer fuerte hacia arriba. Es la dirección de nuestra vida, es la corriente que Dios nos da. ¿Cuál es el problema? Cuando nos torcemos. No, es que a mí me gusta más. Sigue recta en la corriente que Dios te da, en el mensaje que Dios te da, y llegarás hacia arriba, ¿verdad? Crecerán ramas de los árboles, ¿verdad? Unas irán para un lado, otras irán para el otro, norte, este, oeste, sur, para un lado, para arriba, más para abajo, pero las ramas crecerán nuevos brotes, florecerá el árbol, ¿verdad? Si está bien en la raíz. Y llegará un punto en el que el árbol empezará a dar fruto. Los árboles frutales darán fruto, otras semillas, y esas semillas caerán y crearán nuevos árboles. Y de un árbol se creará un bosque entero. No importa cómo sea, no importa si es la polinización a través de los insectos, si es un animal que coge el fruto y lo lleva a otro sitio. No importa si es el viento quien se lo lleva, porque hay semillas que van a través del viento. Ven documentales, es muy entretenido. No importa cómo, el bosque se crea. Un árbol que esté bien plantado puede crear un bosque. Esto es el movimiento de los remanentes. Este es el mensaje del Evangelio desde Génesis hasta Apocalipsis. Dicho de una forma o dicho de otra. Esta es la corriente. Punto número 2. Tenemos que disfrutar del proceso invisible del movimiento de remanentes. El proceso invisible, porque al igual que la levadura no se ve, hay un proceso que no se puede percibir en la sociedad, pero es ese proceso que Dios tiene para bendecir al ser humano. ¿Cuál es ese proceso que necesitamos para poder cambiar el mundo? Es la sanidad, ¿verdad? Una palabra que se usa mucho, ¿verdad? En el mundo cristiano, la sanidad. Yo creo que hay mucha gente que la mal comprende la sanidad, ¿verdad? Tenemos que comprender bien cuál es la sanidad que tenemos que buscar. Primero, la sanidad de todo nuestro ser, ¿verdad? Primero, la sanidad espiritual, la sanidad de nuestra mente y de nuestro corazón, nuestras emociones, y luego la sanidad física. Hay mucha gente que tiene problemas espirituales y que no lo sabe. Todos tenemos nuestros problemas espirituales, cosas que están dentro de nosotros, no podemos cambiar, no podemos modificar, que nos superan, que sale, ¿verdad? Y ahí, ¿por qué tengo esto? ¿Por qué tengo este defecto? ¿Por qué tengo este problema? ¿Verdad? ¿Por qué? Necesitamos primero la sanidad espiritual. Cuando vamos al campo y encontramos a una persona, ¿qué tenemos que pensar? Tengo que ofrecerle la sanidad espiritual, ¿verdad? Cuando estamos en el mundo, incluso aquí en la iglesia, y alguien nos daña, ¿qué pensamos? ¡Ah, qué mala persona!, ¿verdad? No, hay un problema espiritual, ¿verdad? La gente tiene problemas espirituales, la gente sufre en el mundo todos los días. Tenemos que ayudarlas con la respuesta espiritual. La gente tiene heridas, ¿verdad? Todos tenemos heridas. Es que alguien me ha dicho, es que me ha hecho, es que mis padres me han tratado, mi esposo, mi esposa, ¿verdad? Mi compañero de trabajo, mi amigo. Todos tenemos heridas. Y en la iglesia también. Es que el anciano me ha dicho esto, lo otro, es que el pastor... ¿No sabéis la de gentes que tiene heridas con el pastor, pensando que el pastor en el mensaje predica para ellos, ¿verdad? La gente es así. Yo tengo una mala experiencia en esto, no exactamente igual, ¿vale? Pero más o menos. Y es que la primera vez que yo prediqué en el mensaje del púlpito aquí, la primera vez en mi vida, porque no en la iglesia regional, no, aquí, en el domingo, había una persona, una nueva creyente,
que muy amante de los animales, y ella en su mundo dijo, yo me llevo al perrito a la iglesia para que Dios lo bendiga. Claro, él también es un ser de luz espiritual y él tiene que ir a la iglesia. Historias, ¿verdad? Y claro, yo me encuentro ahí, además estaba, que me acuerdo como si fuera ayer, estaba ahí en el primer banco, en la esquina, con su perrito chiquitito así, durante todo el culto, y el perro se portó mejor que nadie, ¿eh? Y os prometo que estuvo atento, o sea, no me paró de mirar. Claro, yo veo a una persona con un perro que no me para de mirar y mis ojos se me van ahí. O sea, es que no puedo evitarlo, ¿verdad? Y yo predico, papá, y intento mirar a todos, pero claro, al final digo, es que hay un perro ahí que me está mirando. ¿Cómo es posible? Es que el pastor me estuvo predicando para mí todo el rato. Digo, no, para ti no, en todo caso para tu perro. Entonces, pero hay gente que a veces tiene heridas por cosas que no son verdad. ¿Cuántas veces yo tengo que escuchar a veces el testimonio de que el pastor Antonio, hablando con el pastor José, y el pastor José dijo, no, tú me dijiste esto y esto y esto de esta forma? Y el pastor Antonio, es imposible, yo jamás diría esto, no puede ser. ¿A quién queremos? ¿Al uno? Bueno, nosotros podemos creer al nuestro, ¿no? Pero ¿a quién queremos? ¿Al uno o al otro? A veces Satanás tergiversa las circunstancias de tal forma que crea heridas entre las personas. Y heridas que a veces no se pueden solucionar. Es que tú me has dicho, es que has hecho, y os digo la verdad. La mayoría de veces no son verdad. Yo he creído que me ha dicho una interpretación mal, 1000 cosas, ¿verdad? Incluso que a veces Satanás tergiversa y mete, ¿no? ¿Cómo es posible que ocurra esto, verdad? Todo el mundo tiene heridas. Todo el mundo tiene heridas. ¿Sabes lo que es una herida? Una limitación enorme en tu vida. ¿Cuántas familias no están rotas por culpa de las heridas? ¿Verdad? Por culpa de las heridas. Familias rotas, destruidas, por culpa de una herida. Y muchas veces una herida del pasado, ¿verdad? Necesitamos sanidad. Por eso, a los adultos, sanad lo que tenéis del pasado, prevenid lo que viene en el futuro. A los remanentes más jóvenes, no permitáis que nada os dañe, nunca. Tened siempre los ojos espirituales, ved todo siempre a través de esos ojos espirituales, a las personas, ved los problemas que hay en el mundo. No os dejéis engañar y dañar. La salud física, ¿verdad? Algo que en estos días estamos hablando mucho, ¿verdad? Y a través de personas, ¿no? Vemos como, hablando del cáncer, por ejemplo, mi esposa a través de su trabajo, hablando con sus compañeros, no sé cuántas compañeras, todo el mundo tiene en su familia un caso de cáncer. Si no es todo el mundo, casi, ¿verdad? ¿Cómo es posible, de verdad? A veces no te das cuenta hasta que empiezas a indagar y digo, todas las familias del mundo sufren por el cáncer. Y si no, sufrirán en algún momento de su vida, ¿verdad? Por el cáncer. ¿Cómo es posible esto, verdad? Necesitamos sanidad física. Yo a veces pienso, digo, si una persona de verdad desde el comienzo, desde que es joven, empieza a tener una buena alimentación y evitar alimentos y dietas que pueden favorecer el cáncer, podía solucionar un poco ese problema. Si nosotros aprendemos a respirar bien, a tener esa respiración profunda, que bajar bien lo que es el oxígeno hasta el bajo vientre, nuestra hermana Evelyn seguro que nos puede dar alguna clase de respiración, ¿verdad? Bajamos bien el aire para que el cuerpo se oxigene y de esa forma dar esa sanidad física, porque los médicos lo dicen. Uno de los mayores problemas físicos del ser humano, ¿cuál es? No respiramos bien. Cuando una persona está enferma, ¿qué hace? No respira bien, ¿verdad? Y si no, probad ahora mismo. Coged bien el aire, ¿verdad? Inspirar bien, bajarlo bien abajo, mantenerlo unos 5, 6, lo mejor sería unos 8 segundos más o menos, ¿verdad? Y después soltáis. ¿No os sentís mejor? ¿No os sentís mejor? Entonces, hay cosas que nosotros podemos hacer para poder tener esa sanidad física. Vamos a comer bien,
vamos a comer bien, vamos a hacer ejercicio, vamos a dormir correctamente, vamos a tener una buena postura. 100 cosas. Nuestra hermana Teresa, ayer en Los Remanentes, nos estuvo ayudando con esto, ¿verdad? Estuvo dando una visión muy panorámica de lo que es la salud y el bienestar. Y lo seguiremos haciendo y seguiremos profundizando en eso todos. Dios obra, ¿verdad? Pero también Dios nos da nuestro cuerpo, tenemos que cuidarlo. Tenemos que orar y ser conscientes de que nuestro cuerpo es nuestra herramienta. Tenemos que tener la sanidad física. Para terminar este punto, tenemos que escuchar el Evangelio, grabarlo y orar para tener la sanidad espiritual. Tenemos que tener la sanidad emocional. Por eso evitemos las heridas. Yo sé que no se puede evitar tener heridas, no es tan sencillo, no es como un botón, pero todos me entendéis, ¿verdad? Y tener luego ese estilo de vida saludable y fuerte que nos lleve a ir literalmente a todo el mundo. Punto número 3. El propósito invisible mediante los remanentes. Tenemos que levantar a los remanentes, tenemos que levantarlos como cumbre en el mundo. Toda la respuesta, el camino y la dirección está dentro de ese camino de los remanentes. Y quizá haya personas que digan, siempre hablando de los remanentes, ¿qué pasa con los adultos, no? ¿Qué pasa con los adultos? Pues entrad dentro de ese movimiento también, tomad la palabra como si fuera para vosotros. Lo he dicho al principio, remanentes somos todos, ¿verdad? Al final, nosotros entrando en este movimiento de remanentes y disfrutando de la respuesta del Evangelio como esa levadura invisible, vamos a poder hacer 3 cosas. La primera, vamos a poder ver lo que nadie puede ver. Vamos a poder ver al mundo y la sociedad como nadie lo puede ver. Porque se dicen muchas cosas del mundo, todas están muy equivocadas. Técnicamente hay gente muy capaz que hace un buen dibujo de lo que es la sociedad. Hay muchos libros que hablan de esto, está muy bien, ¿no? Pero ¿cuál es la respuesta? No la sabe nadie. Nadie puede ver la realidad del mundo como nosotros lo podemos hacer. Y llegará el punto en el que la segunda respuesta es que vamos a poder ir donde nadie puede ir. Vamos a ir a esos lugares donde nadie se imaginaba que se pudiese ir. El gran ejemplo que yo me encuentro en la Biblia es Felipe, un diácono con todas sus limitaciones, con todos sus problemas, estaba siendo perseguido por Saulo de Tarso, alias Pablo, ¿verdad? Estaba siendo perseguido y él coge y dice, voy a ir donde nadie puede ir. ¿Y dónde fue? A Samaria, ¿verdad? Donde ningún judío iría jamás. Porque si Pedro, cuando fue a casa de Cornelio, pisó y dijo, para mí estar con vosotros, o un judío estar aquí es abominación, para Felipe lo sería ir a Samaria igual, ¿verdad? Pero él fue al lugar donde nadie podía ir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba siendo perseguido. Estaba siendo perseguido. Entonces, ¿quién era la única persona que podría ir ahí? Ellos que estaban siendo perseguidos. Así que en medio de la persecución tenemos la respuesta. Y en segundo lugar, ¿qué judío iba a ir a Samaria? Porque los judíos eran los primeros cristianos. ¿Quién? Aquel que comprendió correctamente el Evangelio y las misiones. Aquello que Israel no siempre terminaba de comprender, él lo comprendió y dijo, me da igual, vuestros prejuicios éticos, morales, religiosos, me dan igual. ¿Cómo vas a ir a Samaria? Eso es tierra de perros, así lo llamaban, ¿verdad? Me da igual, yo voy. Porque lo que opines tú, tu pensamiento, tu forma de idear, tu religión, me da igual. Yo sigo al Evangelio y sigo la palabra que Dios me ha dado. Y en tercer lugar, podremos hacer lo que nadie puede hacer, ¿verdad? Tantos políticos capaces que habría en aquel tiempo, tantas personas inteligentes. Fijaos la filosofía que había en aquel tiempo. La filosofía no nació después. Los grandes filósofos, ¿verdad? Sócrates, Aristóteles, etcétera, todos ellos son de siglos atrás. Fijaos ya la filosofía que habría, la inteligencia, ¿verdad?
Ellos crearon la democracia, fijaos qué altura, ¿verdad? Y eso era una tierra muy helenizada. Nadie pudo dar una respuesta a los conflictos de aquel lugar. Nadie. Los grandes religiosos, nada. Nadie pudo dar una solución. Solamente Felipe, a través del Evangelio, pudo solucionar lo que nadie podía solucionar, ¿verdad? Y tuvo las respuestas en Samaria, como vemos en el capítulo 8 del libro de Hechos. Podéis leerlo. Lo que nadie puede hacer será lo que los remanentes hagan, de una forma escondida, oculta, pero que tiene un gran impacto, como esa levadura que tiene todo ese poder. Para terminar, vamos a disfrutar de 6 herramientas. Esto lo veremos más adelante con el mensaje en el culto de obreros, los remanentes también lo verán, pero tenemos que disfrutar de 6 herramientas. La primera es la fuerza de palanca, ¿verdad? La fuerza de palanca. ¿Quién fue quien dijo, dame una palanca, dame un punto de apoyo y podré mover el mundo? Podré mover la tierra solamente si me das ese punto de apoyo, ¿verdad? Esa fuerza de palanca es lo que nosotros tenemos que hacer. A través de los remanentes que se levantan como cumbres, podemos hacer ese movimiento de palanca y cambiar el mundo completamente. Tenemos que cambiar los recipientes, poner el correcto evangelio en el recipiente de nuestra vida. Un recipiente grande alberga mucha bendición, un recipiente pequeño, muy poca. Gran recipiente con el correcto contenido. Vamos a disfrutar de la correcta transmisión. ¿Cuál es? La sanidad. La sanidad, que ya hemos visto, ¿no? La sanidad completa de ser humano y la sanidad en la sociedad. Ese es el ministerio, esa es la evangelización. La evangelización no es contarle cosas a la gente para que crea en algo. Es sanar a las personas y sanar al mundo. Tenemos que hacer de nuestra vida, es el número 4, la gran obra, una gran obra maestra. Como habla el pastor Riu, ¿no? Tenemos que hacer de nuestra vida una obra maestra. ¿Cómo? 3 cosas. Solo Cristo, las respuestas únicas y el poder de la recreación. Si yo estoy disfrutando solo de Cristo en mi vida, si solo Cristo es la respuesta y es lo que yo hago y es la herramienta que yo utilizo, voy a tener grandes respuestas. ¿Cuáles respuestas? Las únicas. Lo que hemos visto, lo que nadie puede ver, donde nadie puede ir y lo que nadie puede hacer. Son las respuestas que nadie puede tener. ¿Por qué? Porque disfrutamos solo de Cristo. No de mi fuerza, no de filosofía, no de religión, del Evangelio de Cristo. ¿Con qué poder? No con el mío, con el poder creador de Dios, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra? Somos nuevas criaturas. Dios nos crea nuevos y Dios hace nuevas todas las cosas, ¿verdad? Es el poder que nosotros vamos a disfrutar. Es la gran obra maestra de nuestra vida. En quinto lugar, tenemos que establecer la plataforma correcta. ¿Cuál es la plataforma correcta? Los medios de comunicación. ¿Estamos mejorando un poquito eso? Nosotros últimamente hemos mejorado un poquito, tenemos que seguir mejorando, pero tenemos que llevar el mensaje a todos los lugares. Tenemos que comunicar bien entre nosotros y hacia afuera. ¿Y las respuestas cuáles son? Las tenemos detrás de esa cámara, ¿verdad? ¿Respuestas cómo son? Respuestas invisibles, como la levadura que se mezcla con la harina para que esa masa pueda tener fuerza. Y en sexto lugar es la sinergia. Me gusta mucho esa palabra. El pastor Río usa otra palabra que en inglés tiene mucho sentido, pero en español no conseguimos encontrar la traducción correcta. Es una sinergia que mira hacia afuera, que busca conectarse con el exterior. Tenemos que encontrar las puertas abiertas del evangelismo y de las misiones para hacer ese trabajo. No basta con quedarnos en la iglesia aposento alto de parla para parla con los parleños, entre los parleños. No, tenemos que hacerlo hacia afuera.
¿verdad? Tenemos que tener esa respuesta en nuestra vida. Con estas 6 herramientas vamos a poder cambiar el mundo. Vamos a cambiar el mundo. Hay muchas cosas que el mundo se fija y que para ellos es importante, pero podemos hacerlo. Una herramienta que ideó una persona, sí, vale, muy inteligente, pero que cambió el mundo de alguna forma, que es Facebook, ¿verdad? Facebook de alguna forma ha cambiado el mundo, porque ha cambiado también la forma en la que nos relacionamos y en la que nos comunicamos. Una herramienta puede cambiar el mundo, ¿verdad? La nueva era, con todo ese tipo de pensamientos, está moviendo el mundo de un lado para otro, ¿verdad? ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo si lo tenemos todo? ¿Por qué no podemos hacerlo? Lo que Satanás crea en el mundo solamente se destruye a través del poder de Cristo en la cruz. Amén. Podemos detenerlo todo a través del poder del reino de Dios y de las obras de la recreación. Con solo las respuestas únicas y el poder de la recreación no nos hace falta nada. No temeremos a nada ni a nadie. Y de esta forma vamos a poder ser esos testigos hasta lo último de la tierra. Señor, te damos gracias por la palabra que tú nos das. Gracias porque en ti todo lo tenemos y todo lo podemos. Haznos comprender que realmente nosotros tenemos a través de ti la capacidad y el poder, la autoridad para poder conquistar el mundo. Y danos, Señor, esa respuesta en nuestro día a día y que en nuestro día a día podamos hacer, levantar, crear esa obra maestra, Señor, en la que estamos disfrutando 100%, mañana, tarde y noche, de nuestra identidad. Oramos en nombre de Jesucristo. Amén. Habiendo compartido la palabra, es un poco raro que no haya un cambio de telón, pero vamos a continuar con el culto. Vamos a pasar nuestras ofrendas y para esto voy a invitar a nuestra hermana Teresa que tenga también no la responsabilidad, sino el gozo de poder ayudar al pueblo de Dios a poder depositar nuestras ofrendas. Así que vamos a tener el tiempo para poder dar nuestras ofrendas, después tendremos nuestro tiempo de anuncios y concluiremos el tiempo de culto todos juntos. Te entrego estas ofrendas de mis primicias. Quiero que tú restaures mi economía. No me preocuparé, nada temeré. Cristo a sus hijos provee. Te entrego estas ofrendas de mis primicias. Quiero que tú restaures mi economía. Nada me faltará, Dios conmigo está. Levantado en Madrid, el Ruth será. Amén. Vamos a tener unos anuncios. El principal es el encuentro de matrimonios. Ahí está. Día 4 de diciembre, no 6. 4 de diciembre a las 7 de la tarde comenzaremos los matrimonios, las parejas. No conozco realmente en la iglesia así parejas de noviazgo, pero también es importante que las personas que están dentro de ese noviazgo y que están pensando y tienen en esa mentalidad de casarse, ¿no? También es importante que puedan asistir a estos eventos juntos para que ellos puedan establecer ya las bases correctas de su vida. Así que, bueno, esto lo dejo porque no conozco así parejas jóvenes en toda la iglesia, pero bueno, encuentro para matrimonios, 4 de diciembre, 7 de la tarde, esos 10 euros por matrimonio que ponemos para apoyar el evento.
y se ha limitado en principio a 10 parejas que, según me han dicho, ya están. Si hay alguna más que se ha dormido, que lo comunique por si acaso, ¿vale? Que no se quede ahí la cosa, ¿vale? Que no se quede, por lo menos que lo comunique. Y a lo mejor se puede encontrar alguna solución, ¿vale? Pero de momento este evento, no lo olvidemos, importante, 4 de diciembre, 7 de la tarde. Creo que no tengo así más anuncios principales e importantes. Seguimos recordando el primer domingo de cada mes. Intentamos tener nuestro tiempo de renuevo. Eso llegará un poco más adelante. Los pastores ahora mismo están en Santander, llegarán. Oremos también por las personas enfermas físicamente que tenemos en la iglesia y alrededor de la iglesia. No quiero nombrar, porque todos los conocemos, lo hemos transmitido por WhatsApp, todos lo tenemos en nuestro corazón, ¿verdad? Así que sigamos orando por estos casos y que Dios obre a través de estas circunstancias y que Dios, sobre todo, dé gracia y fuerza, ¿verdad? Y sin ningún anuncio más, estoy intentando acordarme, pero no consigo contarme nada más, disculpad. Vamos a tener nuestro posludio y terminaremos el culto con la bendición sacerdotal. Aleluya. Pues todos puestos en pie, vamos a tener este tiempo de agradecimiento a nuestro Señor a través de esta alabanza a Dios de pactos.